Doctor Palencia y compañeros, un cordial saludo, les habla Karen Domínguez. El tema que trataré a continuación tiene como objetivo principal el desglose del artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en lo que respecta a la libertad y seguridad personales. Debe mencionarse que este pacto fue adoptado y ratificado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976, siendo ratificado por 49 de los estados partes de aquel momento. Para un efectivo desarrollo del tema, debemos establecer qué son los derechos civiles y políticos, entendiendo estos como aquellos que protegen las libertades individuales de la infracción injustificada de los gobiernos y organizaciones privadas. Con ello se garantiza la participación en la vida civil y política de los individuos sin discriminación o represión alguna. El artículo 9 está compuesto por 5 numerales que iremos evacuando de manera gradual a lo largo de la exposición. Por su parte, el numeral primero establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias, así como tampoco nadie podrá ser privado de su libertad salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Se trata del primer derecho sustantivo amparado por la Declaración Universal, lo cual indica la profunda importancia del artículo mencionado. La libertad y la seguridad personal son valiosas por sí mismas y también porque su privación ha sido históricamente un medio fundamental para obstaculizar el disfrute de otros derechos. Cuando nos referimos a la expresión de todo individuo, debe hacerse referencia a que se incluye, entre otras personas, a las niñas y los niños, los soldados, las personas con discapacidad, las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, también los extranjeros, los refugiados y los solicitantes de asilo, los apátridas, los trabajadores migrantes, los condenados por la comisión de un delito y las personas que han participado en actividades terroristas. La privación de libertad implica una restricción de movimientos más estricta en un espacio más limitado. Por citar algunos de los ejemplos de la privación de libertad, se encuentran encabezando la lista la detención en dependencia de policías, la reclusión preventiva, la prisión tras una condena, un arresto domiciliario, entre otros. Debe decirse que no son objeto de privación de libertad las personas que acuden voluntariamente a una comisaría para participar en una investigación y que saben que pueden irse en cualquier momento. Los estados partes tienen la obligación de adoptar medidas apropiadas para proteger el derecho a la libertad personal contra privaciones de este derecho por parte de terceros, así como los mismos deben proteger a las personas contra secuestros o retenciones llevadas a cabo por delincuentes o grupos irregulares, incluidos los grupos armados o terroristas que operen en el territorio o el país parte. Cuando un Estado parte faculta o autoriza a particulares o entidades privadas para ejercer competencias en materia de detención o reclusión, el Estado parte sigue siendo responsable del cumplimiento del artículo 9 y de garantizar efectivamente el cumplimiento. También debe proporcionar vías de recurso efectivas a las víctimas si se produce una detención o una reclusión arbitraria o ilícita. Si nos adentramos en el numeral primero del artículo 9, es necesario hablar de la reclusión arbitraria y reclusión ilícita, indicando que una detención o reclusión puede ser autorizada por la legislación nacional y ser, no obstante, arbitraria. El concepto de arbitrariedad no debe equipararse en momento alguno con el de contrario a la ley, sino que deberá interpretarse de manera más amplia y de alguna manera un poco más completa, de modo que incluya consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia y las debidas garantías procesales. Al referirnos al término detención, nos referimos a toda aprehensión de una persona que da inicio a su privación de libertad. Y en lo que respecta al término prisión, nos referimos a la privación de libertad que comienza
con la detención y que se prolonga desde la aprehensión hasta la puesta en libertad del individuo. El comité, por su parte, considera que cuando los Estados partes imponen la reclusión, a veces denominada detención administrativa o internamiento por motivos de seguridad y no con miras a un procesamiento por la imputación de un delito, esta presenta un gran riesgo de privación de libertad arbitraria. Si en las circunstancias más excepcionales de alguna forma se alega una amenaza presente, directa o imperativa para justificar la reclusión de personas, que se considera que con estas conllevan tal riesgo, recae sobre esos estados parte la carga de la prueba, pues ellos deben demostrar que la persona en cuestión constituye no solo una amenaza de ese tipo, sino que es de alguna manera la medida que están tomando, el medio idóneo para evitar que se materialice la amenaza y se pueda prolongar la reclusión. Si nos vamos a los ejemplos, especialmente por la reclusión arbitraria, podríamos establecer la reclusión de los familiares de un presunto delincuente, a los que no se acusa de haber cometido infracción alguna, simplemente se retienen por ser familiares del presunto delincuente, la toma de rehenes, las detenciones para exigir el pago de sobornos o para otros fines delictivos similares. Debe siempre hacerse hincapié en que los niños no deben ser privados de libertad, pues ellos, como ya sabemos, tienen un interés, una prevalencia del interés general, son intereses superiores los que se deben salvaguardar. Los Estados partes deberán ofrecer siempre a las personas internadas en instituciones, programas de tratamiento y rehabilitación un tratamiento efectivo. El pacto es compatible con los diversos regímenes de sanción en casos penales. Los condenados tienen derecho a que la duración de sus condenas se ajusten al derecho interno. En los casos que se presenten que la condena penal incluya un periodo punitivo seguido de otro periodo no punitivo, cuyo propósito sea proteger la seguridad de otras personas, una vez cumplido el tiempo de prisión punitiva y para evitar la arbitrariedad, la reclusión adicional deberá justificarse con motivos convincentes, es decir, que todo tendrá que ser motivado en razón de la gravedad de los delitos cometidos y la probabilidad de que el recluso cometa delitos similares en el futuro. Ahora bien, siguiendo nuestro orden, abordaremos el numeral segundo del artículo 9, el cual impone dos requisitos en beneficio de las personas privadas de libertad. En primer lugar, deberán ser informadas en el momento de su detención cuáles son los motivos por los que se da la misma. Y en segundo lugar, se les deberá notificar sin demora las acusaciones formuladas en contra de esta o de estas. Quizá uno de los principales propósitos de exigir que todas las personas detenidas sean informadas de las razones de la detención es sin lugar a dudas permitirles que soliciten su puesta en libertad si consideran en algún momento que las razones aducidas no son válidas o son infundadas. Con la notificación oral de las razones de la detención se satisface el requisito de informar al detenido. Las razones deberán darse en el idioma que comprenda el detenido. Esta información deberá facilitarse inmediatamente después de la detención. No obstante, en circunstancias excepcionales, esa comunicación inmediata tal vez no sea posible. Por citar algún ejemplo, tal vez sea necesario aguardar hasta que un intérprete pueda estar presente, pero las demoras de este tipo deberán limitarse al mínimo absolutamente necesario. El segundo requisito del párrafo se refiere a la notificación de las acusaciones que se imputan. Las personas detenidas con objeto de investigar los delitos que puedan haber cometido o con objeto de retenerlas para que sean juzgadas por la vía penal deberán ser inmediatamente informadas de los delitos que se sospechan en su contra o de los que se le impute.
Este párrafo segundo requiere que la persona detenida, como ya lo dijimos, sea informada sin demora de la acusación. No necesariamente en el momento de la detención. Si ya se contemplan acusaciones concretas, el agente que realiza la detención podrá informar a la persona tanto de las razones de la detención como de la acusación. O bien las autoridades podrán explicar el fundamento legal de la detención algunas horas más tarde, pues ya depende del caso puntual. De otra parte, el numeral tercero se aplica a toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal, en la primera parte del numeral tercero. Si nos vamos a la segunda parte, o la segunda oración, se refiere a las personas que hayan de ser juzgadas por una infracción penal. En primer lugar, se exige que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal sea llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales. Ese requisito se aplica en todos los casos, sin excepción alguna, y no depende de la elección de la persona privada de la libertad en momento alguno, pues tampoco depende de la capacidad que tenga esa persona para exigir su cumplimiento. El requisito es de aplicación incluso antes de que se hayan presentado acusaciones formales, siempre y cuando la persona haya sido detenida o esté recluida por haber cometido presuntamente una actividad delictiva, pues con ello se da aplicación al debido proceso. Aunque el significado exacto de sin demora podría variar dependiendo de la comprensión de cada autoridad judicial, eh, siempre tiene que estar encaminado con circunstancias objetivas. Los plazos no pueden exceder, no deberán más bien exceder unos pocos días desde el momento de la detención. A juicio del comité, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para trasladar a la persona y preparar la visita judicial. Todo plazo superior a 48 horas deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado y desde luego debidamente motivado por estas autoridades. El segundo requisito respecto a la persona recluida debe decirse que ésta tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad si no se logran los presupuestos probatorios. Ese requisito es de aplicación específicamente al periodo de reclusión preventiva, es decir, que a la reclusión desde el momento de la detención hasta la sentencia dictada en primera instancia. Una prolongación extrema de la reclusión en espera del juicio también puede comprometer la presunción de inocencia amparada por el artículo 14 en el parágrafo 2109. Las personas que no sean puestas en libertad en espera de juicio deberán ser juzgadas lo más pronto posible, teniendo en cuenta pues, que esto es compatible con su derecho de defensa, lo cual en muchas oportunidades es totalmente ignorado por la jurisdicción nacional. Siguiendo nuestra línea, el numeral cuarto del artículo 9 establece que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, pues con la finalidad de que él mismo decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. Esta disposición consagra el principio del habeas corpus. El examen de los fundamentos de hecho de la reclusión puede en circunstancias apropiadas limitarse al examen del carácter razonable de una determinación previa. La reclusión ilícita incluye la que era legal en su inicio, pero se ha convertido en ilícita por haber cumplido la persona una pena de prisión o por haber cambiado las circunstancias que justificaban la reclusión de esta persona. Observando al detalle, el numeral cuarto establece el derecho de la persona a recurrir ante un tribunal. Normalmente debe ser un tribunal de justicia ya establecido, pero en casos excepcionales, para algunas formas de reclusión, la legislación podría establecer la posibilidad de recurrir
a un tribunal o a una entidad especializada que deberá establecerse por ley y ser independiente de los poderes, bien sea ejecutivo y legislativo, o bien gozar de independencia judicial para dilucidar cuestiones de derecho en procedimientos que tengan carácter meramente judicial. Para concluir, el artículo 9, en su numeral quinto, establece que toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a obtener una reparación. Dicha reparación debe, pues, mencionarse que no reemplaza, sino que por el contrario se añade quizá a los demás recursos que pueda requerirse por parte del indebidamente acusado en una situación concreta para una víctima de detención o reclusión ilícita o arbitraria. Debe mencionarse que los estados partes deben establecer el marco jurídico necesario para proporcionar reparación a las víctimas de manera que sea un derecho exigible y no una cuestión que tenga carácter gracioso o discrecional. La vía de recurso no deberá existir solo en la teoría, sino que pues de alguna manera deberá funcionar efectivamente y el pago deberá hacerse dentro de un plazo razonable. La indemnización económica requerida se refiere específicamente a los daños pecuniarios y no pecuniarios derivados de la detención o reclusión ilícita. Cuando la ilegalidad de la detención se produce a raíz de la vulneración de otros derechos humanos como la libertad de expresión, el Estado parte puede tener además la obligación de proporcionar una indemnización u otra reparación en relación con las demás vulneraciones. Pues bien, compañeros, llegado al final del tema expuesto, hacemos una aproximación a la importancia que para los mecanismos internacionales denota el manejo adecuado de las garantías en el momento de las detenciones y el manejo procesal que cada Estado parte debe brindarle a sus ciudadanos. Espero que en virtud de nuestro proyecto académico tengamos presente que los estamentos internos, así como los establecidos por organismos internacionales, trabajan para lograr un manejo más adecuado en las detenciones. Por último, no me resta más que agradecer la atención prestada y espero el tema sea de su agrado y tenga un impacto en su formación.